palabras. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolos medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden acomodar, por favor? Bien, hermanos, como cada domingo, el Evangelio verdaderamente nos desafía, nos interpela en nuestro camino de fe, es decir, nos saca, podríamos decir, de nuestra comodidad a no vivir una fe solamente de la mente, de la razón, sino de la práctica. Amén. ¿Cómo practicar la fe cristiana? Y por eso este evangelio que hemos escuchado, que todos conocemos, es una historia universal, podríamos decir, la del buen samaritano, que es aquel que se apiada del necesitado, que no fue planeado, sino que alguien en el camino estaba necesitado y se detuvo. Él estaba de viaje, iba con sus propias preocupaciones, pero aquí está la clave, queridos hermanos, de este evangelio y cómo Jesús nos desafía ante la pregunta que le hace precisamente un maestro de la ley. El maestro de la ley se refiere al maestro de la ley judía, que estudiaba los mandamientos, toda la Torá, es decir, los libros, los mandamientos que Dios había dado al pueblo. Él se los sabía de memoria. Por eso cuando Jesús le pregunta, ante la pregunta que él le hace, ¿qué debo hacer para ganar la vida? Jesús dice: ¿qué tú lees en la ley? Y él se lo sabía de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Todo judío se sabía esa práctica y la rezaba todos los días. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, y a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y hay otro mandamiento similar a él, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, recuerda, dirá: ahí se resumen toda la ley y los profetas, en el amor a Dios y en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero como él se quiere justificar, le dice: bueno, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Para muchos en el tiempo de Jesús y antes, el prójimo era, bueno, el que es de mi propia raza, de mi propia nacionalidad, el que es como yo.
pues eso es mi prójimo, el que yo debo de ayudar, aquel a quien yo debo de atender. Sabemos que todo lo que estamos aquí es muy fácil y nos sentimos claramente inclinados a atender al que es primero de nuestra sangre, de mi familia. Pero Jesús rompe, podríamos decir, con ese esquema y vemos que no pone límites al prójimo. Es decir, que el prójimo no es solamente aquel que yo considero que es igual como yo, aquel que es de mi familia, que es de mi raza, mi nacionalidad, aquel que habla y entiende las cosas como yo. En otro evangelio Jesús dirá, amar a eso es fácil. Para eso yo no tengo que ir a la iglesia ni ser cristiano. Ayudar al de mi familia, eso lo hace cualquiera. Pero aquí está el desafío que hace Jesús. Cuando Él quiso justificarse, ¿quién es mi prójimo? Jesús le puso esta parábola, que es muy conocida, esta historia de el buen samaritano. Comienza diciendo que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. No le da nombre. Ese que cayó en manos de uno bandido puede ser cualquiera. Cualquier persona, cualquier extraño, cayó en manos de unos bandidos y lo despojaron de todos y lo dejaron casi muerto. Y aquí están las tres personas que pasan. Primeramente pasa un sacerdote judío que va al templo. ¿Va a cumplir con quién? Con Dios, con el culto divino. Él sabe que ama a Dios. Pero ahora se le presenta el prójimo en un extraño en el camino. Y fíjense lo que dice la palabra, dice que lo vio. ¿Y qué pasó? Se fue por otro lado. En otras palabras, queriendo decir, ese no es mi problema, no me incumbe. ¿Ven? Pero la clave es que él vio, pero siguió de largo, dio un rodeo, se fue por el otro lado. Quizá por no incurrir en lo que llamamos la impureza, porque estaba sangrando, no podía tocarlo, y por lo menos le hacía impuro para entrar al templo. Segundo, un levita, que es un laico, como cualquiera de ustedes, de una tribu importante en Israel, de donde venían los sacerdotes, él también vio y pasó de largo, dio la vuelta, se fue al otro lado. Tampoco se quiso envolver las manos, ensuciar las manos, como tantas veces decía el Papa Francisco, que decía ensuciarse las manos en el servicio, remangarse, como decía él también. Y tercero, es un samaritano. Pero no solamente es lo que hace el samaritano. ¿Por qué Jesús usa un samaritano? Porque hoy ya se menciona el buen samaritano, pero la clave está que ese samaritano era un enemigo de Israel. Y lo que Jesús quiere decir es, miren, aquel que ustedes menos esperan que pueda hacer el bien y que puede estar cerca de Dios, ese fue el que terminó haciendo lo que ustedes deberían de hacer. Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran considerados herejes. Y por lo tanto, para ello, no iban a creer que se iban a salvar. Los judíos sí. Pero ¿quién es que hizo el bien? Ese samaritano. Entonces Jesús dice, miren, al fin de cuentas, hermanos, ¿quién va a alcanzar la vida? El que haga el bien. El que se rebaje para atender las necesidades de su prójimo. No van a ser al fin, si yo soy de esta nación, si yo soy de esta raza, si yo soy de esta religión. Al fin, hermanos, aquel que practicó el bien, ese será a quien Dios le va a dar su cuenta, dándole el reino de Dios. Amén. Practicar el bien. Porque yo puedo decir, sí, yo creo. Dice la palabra de Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad que sí? No basta creer, sino poner esa fe en la práctica de atender al necesitado. Y decía al principio que esto es un desafío,
Porque cualquiera de nosotros se encuentra con un prójimo, decíamos, que nos sale al camino. Ese prójimo es un extraño. Cuando yo venía de camino, como cualquiera de ustedes que venían en un carro o lo que fuera, imagínense que usted encuentra un accidente al lado, a lo mejor usted dice, me voy yo a parar, me voy yo a detener, ¿verdad? Pero el prójimo es, hermanos, que no solamente yo veo, sino que hago algo, me detengo. Y fíjense que hay 8 acciones que hace el samaritano. Veámosla así rapidito. Primero dice que vio, pero solamente vio. No, dice luego la palabra que se conmovió. Al menos que yo me conmueva. Cuando uno ve una tragedia, uno se conmueve, ¿verdad? Esa es la compasión que también siguió Jesús cuando vio el pueblo como ovejas sin pastor. Dice la palabra, se conmovió y quiso hacer algo con esa compasión que sintió en el corazón. Tercero, ¿qué dice? Que lo curó. No solamente vio, se conmovió, sino tercero, que hizo algo. Lo curó él mismo con aceite y con vino. Cuarto, lo montó en su cabalgadura, en su caballo. Fíjense ya por dónde va. Lo cargó y lo montó. Sexto, lo llevó a una posada. Y séptimo, ¿qué hizo? Hasta pagó. Fíjense todas las acciones que hizo este samaritano. No fue solamente decir, lo vio y dijo, ay, pobrecito, sino que hizo algo. Se involucró en ese problema. Hermanos, también nosotros vemos necesidades a nuestro alrededor. A veces en la misma comunidad hay niños pobres, hay personas, familia pasando hambre. Decir, bueno, hay pobrecita familia, mira cómo está. Y yo me conmuevo y quizá trato de hacer algo. Le llevo una comida, una compra. Es decir, que la religión, la fe, me conmueve a una práctica concreta. Vuelvo y repito, el Papa Francisco decía, el amor es concreto. El amor no es decir, ay, yo amo a todo el mundo. No, el amor es concreto porque me implica en la vida del otro. O como decimos, el dolor del otro me duele a mí. No soy ajeno al dolor del prójimo, que me conmueve y me lleva a hacer algo. Hasta también sacar del propio bolsillo, ¿sí o no? Dice que dio 2 denarios y le dijo al posadero, atiéndelo, después de atenderlo y volveré. Y si hay que pagar de más, yo te lo devolveré. Pero finalmente, hermanos, hay otro punto importante. El buen samaritano es Jesús. Jesús fue que también pasó por nuestro camino, en el camino de tantos cristianos, tendido en el camino, solos, sin felicidad. A quien Jesús se acercó, ese buen samaritano es Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se bajó, o como dice la carta a los filipenses, se anonadó, dejó su gloria y se hizo uno con nosotros. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Curó nuestras heridas con el aceite y con el vino de la salvación. ¿Qué más hizo Jesús? Nos cargó en sus hombros, como la oveja que carga, como el buen pastor que carga a las ovejas perdidas, o a la oveja herida, o a la oveja que se ha perdido. ¿Qué más hizo Jesús como el buen samaritano? Que también pagó el precio de nuestros pecados. Dice la carta de San Pedro, nos compró no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Amén. Jesús pagó el precio de nuestra vida. Jesús se hizo el buen samaritano, vino a nuestro camino, nos curó, nos salvó y nos dio la vida nueva. Por eso tú y yo, llamados, amados por Él,
nos sentimos también llamados a amar al prójimo como Cristo nos amó. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.